Celebramos hoy el Día de la Inmaculada Concepción de María. En el vientre de Ana fue engendrada María, pero no como todas las criaturas, sino como la primera creada por Dios, y en rigor, por una razón más sublime que la primera, porque será la madre del Hijo de Dios. El pecado de los primeros padres que se transmite a través de las generaciones, a ella no lo alcanzó. Toda la historia humana está marcada por el pecado de su origen. Cuando al comienzo de la creación del hombre, la primera pareja se reveló a Dios. Detrás de aquella caída había otra, la de la voz seductora y mentirosa que llevó al hombre a la pérdida de la amistad con Dios y el castigo de la muerte. La muerte vino al mundo por la envidia del diablo, dice la Escritura. Pero el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, dice San Juan en su primera carta. Y debía manifestarse como Hijo del Hombre, porque si por un hombre había entrado la muerte en el mundo, por otro debía ser vencido el autor de la muerte y la muerte misma. Y para eso debía nacer de una mujer, pero no de cualquier mujer, sino de una que no estuviera mancillada por el pecado de origen. Una mujer con la santidad original, por tanto preservada del pecado original, pura, intacta, bella, como ninguna otra criatura. María entonces es concebida inmaculada, irradia santidad desde el primer instante que Dios la crea y le da vida. Y ese corazón que se va formando en el seno de Ana es purísimo, inmaculado, destinado a la salvación de toda la humanidad, porque será el que, deshaciendo el camino que llevó a la trágica caída, obedecerá en todo a su Creador y aceptará con generosa y humilde y gozosa obediencia ser la madre de su Hijo. Dios le escogió desde toda la eternidad para ser madre de su Hijo a ella, hija de Israel, joven judía de Nazaret, virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Pero para ser la madre se requería su consentimiento libre, porque así como Eva contribuyó a la muerte, así otra mujer, María, debía contribuir a la vida. Para dar el sentimiento libre de su fe al anuncio de su llamado, tenía que estar totalmente conducida por la gracia de Dios. Por eso el saludo del ángel, llena de gracia. Ella había sido redimida desde su concepción, y esta es la verdad de fe que confiesa el dogma proclamado en 1854, el 8 de diciembre, por el Papa Beato Pío IX. Y así dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. La bula Ineffabilis Deus. Ya los padres de la Iglesia de Oriente la llamaban Panagia, o Panagia, la toda santa, inmune de toda mancha de pecado y hecha nueva criatura por el Espíritu Santo. Y dirían, el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. La muerte vino por Eva, la vida por María. Y ahora un recorrido por la historia. El pueblo fiel, se podría decir que desde siempre intuyó, con esa suerte de intuición que da el sentido de los fieles,
que María era exenta de todo pecado. La fiesta de la concepción de la Virgen, cuyo contenido teológico va a permanecer aún indeterminado, sin embargo ya aparece en Inglaterra a partir del año aproximadamente del 1060. Medio siglo después pasa a Normandía, después a Francia, no sin graves controversias. Y en esta controversia lo veremos a San Bernardo, lamentablemente, un santo tan mariano desempeñando el papel de opositor. Así son las cosas. También lo fue Santo Tomás de Aquino. La renovación de la teología mariana, gestada durante mucho tiempo, va floreciendo poco a poco hacia los siglos XI y XII, sobre todo con San Anselmo. Sí, vamos a ver, a comienzos del año 1100, un benedictino, Anselmo, abad de la abadía de Bec, que será luego arzobispo de Canterbury, es decir, San Anselmo, doctor de la Iglesia, teólogo, filósofo, defiende a la Inmaculada Concepción de María frente a San Bernardo, cisterciense, que era de la opinión contraria. En el siglo posterior, la disputa sigue, pero entre franciscanos, con Duns Scoto, gran defensor y quien más y mejor argumentos va a dar para la Concepción Inmaculada de María, frente a los dominicos seguidores de Santo Tomás de Aquino. Y serán los franciscanos a partir de entonces los más fervorosos defensores. En Castilla, una villa entera hace votos a la Inmaculada en el siglo XIV, y parece que ya en el XIII se hacían fiestas a la Inmaculada. Y es España la nación que con sus monarcas a la cabeza, Felipe III y Felipe IV, se dirigirán al Papa para obtener la definición dogmática. Estamos ya en el siglo XVII para entonces, y de ahí, por ejemplo, de ahí vienen las devociones extendidas por toda la gran España, en América. Por ejemplo, tenemos a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción, que es la imagen conocida como Nuestra Señora de Luján, que fue traída en 1630 a la tierra argentina. Esta era la advocación de la Inmaculada. Había que llegar a 1830, cuando la Santísima Virgen se le aparece a la novicia Catalina Labouré en París y le muestra imágenes para que sean acuñadas en una medalla. Se trata, sí, de la medalla milagrosa, que es muchísimo más que una medalla, objeto de gran devoción y vehículo de enormes gracias, que lo es, como por ejemplo la erradicación de epidemias, la conversión de ateos y enemigos de la Iglesia, pero es más, mucho más, porque encierra en forma de compendio enigmático dogmas de fe. Esta medalla tiene una sola oración inscripta que dice: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Pues en tan pocas palabras se está reconociendo que María fue concebida sin pecado, o sea, es inmaculada su concepción. Y esto casi un cuarto de siglo antes que la Iglesia lo definiera como dogma. Eso es lo que hay que tener presente. Y el poder también se manifiesta de su intercesión y de su mediación ante Dios. Solamente con esa frase: «Oh María, sin pecado concebida, es inmaculada en tu concepción, rogad por nosotros que recurrimos a vos». ¿Por qué? Porque tienes el poder de llegar a Dios y de que las gracias vengan a través tuyo. Además, por medio de imágenes y signos dice más. Dice, por ejemplo, que la Santísima Virgen es la dispensadora de las gracias, porque se la ve de pie sobre un globo, la tierra, aplastando la cabeza a la serpiente, en clara alusión a que ella es la mujer anunciada desde la misma caída, cuando la primera pareja se reveló a Dios en perpetua lucha contra la serpiente o Satanás, y que aplastándola está dando las gracias que vienen de Dios y que ella obtiene con sus ruegos. Porque esto también se lo mostró de forma plástica la Santísima Virgen a Catalina. Y se lo da a aquellos que se las piden. En otra cara de la medalla, al reverso, aparece la letra M como identificación de su nombre, María.
a la base de una cruz y entrelazada con ella. Por debajo hay dos corazones, uno coronado de espinas y el otro atravesado por una espada, en clara alusión a los sagrados corazones de Jesús y de María. Y todo circundado de 12 estrellas. Y aquí en forma simbólica se pone de manifiesto la íntima unión de la Santísima Virgen a su Hijo en el sacrificio de la cruz, sacrificio redentor del Hijo, sacrificio asociado, corredentor de la Madre. Por eso la M entrelazada a la cruz y los corazones. Además se revela como la mujer del Apocalipsis, coronada de 12 estrellas, que aluden tanto a las 12 tribus como a los 12 apóstoles, y con los dolores del parto en el momento de la cruz, cuando el Hijo la hace madre de la humanidad. Cabría preguntarse, ¿por qué Dios esperó 19 siglos para darla a conocer así, de forma inequívoca? Bueno, porque debía crecer junto al misterio de piedad de Dios, el misterio de la iniquidad. Porque es cuando justamente en el siglo XIX empieza la rebelión a Dios de las sociedades y la gestación de filosofías, ideologías ateas y enemigas de la Iglesia. Ya había algo antes, sí, no hay duda, pero ahí es donde se hace eclosión. El tiempo es ahora maduro para que aparezca más claramente lo que estaba ya dispuesto por Dios desde el mismo momento del primer pecado de la humanidad, la enemistad entre la mujer y la serpiente. Pues como decía, esta medalla, que no tiene nada de mágico, sino de mensaje profético de parte de Dios, anticipa el dogma de la Inmaculada y nos revela que otro dogma ha de venir, el de María Corredentora, abogada y medianera o mediadora de las gracias. Pero el cielo no se detiene y para confirmar aún más el dogma de la Inmaculada Concepción, aparece la Madre de Dios en Lourdes, apenas 4 años después de la proclamación del dogma, presentándose como Yo soy la Inmaculada Concepción. El misterio de la Inmaculada Concepción, y más aún el mismo misterio de María, se comprende desde el amor de Dios, que se vuelve transparente en una criatura. En su ternura, en sus cuidados, también María revela al Padre, que tanto la ama desde la eternidad y que la hizo madre de su Hijo, y también revela el amor del Hijo que la hizo madre nuestra. María, la Madre del Señor, está también misteriosamente presente cuando celebramos la Eucaristía, porque lo estuvo en el Gólgota. Por ser Madre de Cristo hay un vínculo especial entre ella y la Eucaristía. El Señor está presente, más aún, la Eucaristía es Jesucristo mismo entre nosotros. La Eucaristía sigue a la Encarnación. Dios que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, se queda en el Santísimo Sacramento. Dios hecho hombre que se vuelve alimento, pan para la vida del mundo, es siempre, siempre Dios oculto. Y este es el misterio de una presencia que se hace solo evidente a nuestra fe. Su presencia ahora está en el signo de la sagrada hostia consagrada, tras los velos eucarísticos, en apariencia de pan. Hace 2000 años Dios estaba oculto por los velos de la carne, en el niño de Belén, en el hombre de Nazaret, que muere y resucita en Jerusalén. Nosotros ahora gozamos de la presencia permanente del Señor en la Eucaristía, en cada Santa Misa que se celebra en todo el mundo y en los agrarios donde es guardada, y en los ostensorios donde es expuesta. Pero María también está presente de un modo único en el sacrificio eucarístico, cuando Jesús se entrega por manos del sacerdote al Padre. Ese acto sacramental vuelve a ser actual lo acontecido en el Gólgota, y allí la Virgen estaba al pie de la cruz. Por eso en cada Eucaristía también María está presente, y en cada Eucaristía Jesús nos dice, he ahí a tu madre. Nuestra Señora puso su voluntad a disposición de Dios. Ella, la más libre de todas las criaturas, porque no conoció pecado y ninguna tendencia al mal. Nada de eso podía condicionarla. Ella, la más libre de todas, se hace esclava del Señor. Entrega su libertad absoluta a Dios omnipotente y Salvador.
Su inmaculada concepción se manifiesta claramente en la docilidad incondicional a la palabra de Dios. Su fe obediente es única a lo largo de toda su vida y de toda la historia. Ella está siempre atenta a la escucha de la palabra de Dios que guarda en su corazón y que generó en sus entrañas. María es habitada por la Santísima Trinidad, que agiganta su corazón. Por eso María está siempre atenta, aun antes que el Hijo haga de ella madre en la cruz. Ella está atenta a las necesidades de los hombres. Hijo, no tienen más vino. Intercede y le hace el milagro de cambiar el fracaso de una vida en alegría. La Virgen Inmaculada vive en total sintonía con la voluntad de su Señor. Su silencio siempre escucha, y la escucha palabra que resuena en ella, palabra que gesta. La cruz de María es la misma cruz de su Hijo, y ella la ofrece al Padre junto a Jesús. Ofrece el sacrificio de su Hijo, y por eso, como decíamos, es legítimamente corredentora. Y cada vez que nos acercamos al cuerpo y sangre de Cristo, nos acercamos también a ella. Y ella, que acogió plenamente el don de Dios, nos enseña a recibir a la Eucaristía cada vez que la celebramos y cada vez que la consumimos, con amor, con unción, con reverencia y adoración. ¿Cómo nos habla la Inmaculada en este tiempo? La Madre de Dios está misteriosamente presente en la adoración al Hijo, en el Santísimo Sacramento, porque ella, con todo el cielo, adora permanentemente a Dios y nos llama a la adoración continua, sin interrupción, la que llamamos adoración perpetua. Tú eres, Madre Inmaculada, que fuera concebida sin pecado original y que toda tu vida permaneciste sin mancha alguna de pecado. Tú eres Inmaculada y ruega por nosotros, que recurrimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra.